Al brillo del oro no te rebajes. Muérete de hambre, pero no trabajes, dice una broma popular. Al empezar el siglo XIX, aunque trabajaras, te morías de hambre. El nacimiento del trabajo asalariado fue arduo. Generaciones sin ver la luz del sol y largas luchas tuvieron que pasar para tener derecho a un salario suficiente, derecho al descanso, derecho a la organización. Obreros urbanos y agrícolas, oficinistas, vendedores. Trabajar a cambio de un salario es hoy un hecho general en cualquier ciudad y también en muchos lugares del campo. Pero el trabajo asalariado no ha sido eterno. Es uno más de los productos de la historia y es la base para entender la organización obrera, los sindicatos. El capitalismo que se consolidó en el siglo XIX nació con la apropiación del dinero, las máquinas, el saber, en manos de unos pocos, y la simultánea aparición de hombres que, desposeídos de su tierra o su taller, no tenían más riqueza que su fuerza y su inteligencia para venderlas a cambio de recibir un salario. Esos hombres desposeídos se multiplicaron. A mediados del siglo XIX había 200.000 trabajadores ingleses del carbón y más de 500.000 de trabajadores del algodón. Los obreros solo tenían la unión como fuerza para oponerse a los que eran dueños de todo. Pero la unión fue un producto que costó años, vidas y experiencias del mundo del trabajo en el que vamos ahora a sumergirnos. Cuando hablamos de trabajar sin decidir, dijimos que los primeros obreros trabajaban 15 y hasta 18 horas al día sin conocer el sol. Ahora retomaremos el hilo de esa historia que no había cambiado demasiado al iniciar el siglo XIX. El salario entonces no alcanzaba aún para mantener a la familia. Mujeres e hijos se integraban al mundo del trabajo para completar los gastos de alimento y vestido. Los niños seguían siendo parte del paisaje minero e industrial. Niños de 9 años anudaban el algodón, pequeños que podían escurrirse fácilmente por donde quiera, circulaban por los túneles de las minas. En Estados Unidos, el trabajo de los negros y los no estadounidenses era especialmente pesado, lo mismo que la vida en las colonias. Los obreros no vivían, sobrevivían en las ciudades. La falta de higiene, la mala alimentación y el trabajo excesivo, que no distinguía ni edad ni sexo, ni el día ni la noche, llevaban a la muerte temprana a la familia obrera y a una alta mortalidad de los niños recién nacidos. Los beneficios de la ciencia y la tecnología, de la elevación de la producción, de la medicina, solo llegaron a la familia obrera tras la organización en defensa de sus derechos. Y por añadidura, llegaron casi exclusivamente a los obreros de las potencias y no a los de las colonias. Pero vamos a recorrer paso a paso el camino de esa organización en el siglo XIX. Inglaterra, taller del mundo, fue también, lógicamente, el taller de las primeras luchas obreras. El Parlamento inglés, viejo conocido nuestro, prohibió la organización obrera en 1799 y 1800. Los obreros tuvieron que recurrir a las sociedades secretas para la lucha instintiva y sacrificada que se extendió de 1800 a 1830. Al parecer de las primeras organizaciones inglesas, las de los llamados luditas, el enemigo era la máquina, principalmente el telar mecánico de géneros de punto
que al entrar a la fábrica desempleaba a los obreros. En 1811, en Nottingham, los luditas destruyeron más de 200 telares. La respuesta del Parlamento fue: pena de muerte a los líderes sindicales. 18 obreros fueron ahorcados en York en 1813 y miles deportados a Australia. El poeta Lord Byron respondió como miembro de la Cámara de los Lores: ¿No hay bastantes penas de muerte en vuestras leyes? ¿No hay ya bastantes cuajos de sangre en vuestros códigos que queréis derramar más hasta que los cielos griten y clamen en contra vuestra? ¿Son esos los remedios con que queréis curar a un pueblo hambriento y desesperado? La lucha obrera inglesa conquistó en 1824 la libertad de organización. Era el primer paso. Una carta. Ese fue el origen del siguiente paso de los obreros ingleses entre 1837 y 1852. 6 millones llegaron a seguir esa carta con dos ideas en la cabeza: el sufragio universal y la cuestión social, el derecho de todos al voto y los asuntos del cuchillo y el tenedor, del pan y la manteca. En 1847, el cartismo logró regular el trabajo de niños y mujeres y la reducción de la jornada a 10 horas. El cartismo fue el primer movimiento revolucionario independiente que conoció la historia de la clase obrera. Bajo su impulso se agruparon en una nueva organización 800.000 afiliados. Mientras en la Francia de 1830 hubo una rebelión contra Luis Felipe, el rey de los banqueros, y al año siguiente los tejedores de seda de Lyon, desesperados por el hambre, tomaron la ciudad con el lema «Vivir trabajando o morir combatiendo». Tan pesado era el trabajo que no tenía sentido la vida. La revolución generalizada en Europa, aunque derrotada, midió las fuerzas obreras, ayudó a integrar las naciones y acabó con el feudalismo en la mayor parte de Europa. En 1871, en París, la llamada Comuna, que formó un breve gobierno popular, mostró un salto más en las ideas obreras. Destruida por las armas, la Comuna enseñó, sin embargo, a los obreros socialistas que para defender plenamente sus derechos debían organizarse por su cuenta y destruir el ejército que los sometía. El mismo año de la Comuna Francesa, 1871, se volvieron estables en Inglaterra las llamadas Trade Unions, nacidas en Escocia y convertidas luego en organizaciones básicas del sindicalismo inglés. Ya vuelven los rumores de la historia. Creo que son los rumores de una canción obrera, La Internacional. En los años de 1848 y 1871, ya por el mundo surgían dos corrientes de pensamiento obrero, la de Marx y Engels por el socialismo científico, y la de Bakunin y Kropotkin por el anarquismo. Ambas coincidieron en 1864 en la llamada Primera Asociación Internacional de los Trabajadores, nacida en Londres y los talleres de Francia. En ella, todos querían, aunque a su modo, un movimiento público de la mayoría y la solución de la cuestión social mediante la conquista del poder político. Ninguna obra socialista del siglo XIX tuvo tanta influencia como El Capital de Marx, síntesis del pensamiento de esta corriente, de la economía y de la filosofía. El Capital planteaba que la base de toda riqueza
es el trabajo, que el obrero produce su salario y la ganancia del burgués, que la historia es la historia de la lucha de clases, que el mañana podía ser de los trabajadores mediante su asociación para la revolución. El fin del siglo XIX estuvo marcado por la preocupación social en todo el mundo. La Internacional llegó hasta el este de Estados Unidos y a varios países de América Latina, especialmente en su versión anarquista. El Papa León XIII consagró en una encíclica el socialismo católico. En los parlamentos penetraron las ideas socialistas. De esos movimientos fue célebre el de los obreros agrícolas socialistas de Chicago, que el 1 de mayo de 1886 se declararon en huelga para exigir que la jornada de trabajo se redujera a 8 horas diarias. La policía atacó a la multitud. Una bomba estalló. Hubo 4 muertos y una veintena de heridos. Después se juzgó y condenó a muerte a los organizadores de la huelga. Para recordar a esos mártires, el Movimiento Obrero Internacional consagró el 1 de mayo como Día Mundial del Trabajo. La libre organización obrera costó miles de vidas, penas y pugnas internas. Pero al acabar el siglo XIX en Europa al menos, había conquistado su derecho a existir. Había conquistado el voto, la regulación del trabajo, el derecho de huelga, la jornada de 8 horas y la semana inglesa, que implica el derecho al descanso durante la mitad del sábado. Tras el sindicalismo inglés, las primeras ideas socialistas de Francia y el Partido Obrero Alemán, la bandera roja ondeó por el mundo, las ideas sociales entraron hasta las fábricas textiles y los socavones de la mina.